Hola, soy Ollana, la loca de la casa, y este es el primer tema del curso de iniciación al ganchillo que encontrarás en mi página web olalocadelacasa.com. Como descripción general de lo que es el ganchillo, te cuento que es una técnica en la que se realizan una serie de nudos pasando un anillo tras otro. Existen diferentes técnicas, desde el ganchillo clásico, el tapestry, el trapillo, el ganchillo tunecino o el amigurumi, que es una técnica japonesa de hacer un tipo de muñequitos o formas. En este curso aprenderás lo que son los nudos básicos, ya que partiendo de ahí podrás luego ir explorando cualquiera de las diferentes técnicas. Además, al final del curso encontrarás un punto dedicado especialmente al trapillo y otro específico del ganchillo tunecino. En lo que se refiere a los beneficios para tu salud, yo al principio, cuando empecé a hacer ganchillo, notaba esa serie de sensaciones agradables y de bienestar, pero tampoco tenía muy claro cuál era la explicación. Más adelante fui explorando diferentes bibliografías y fui encontrando cómo se habían realizado una serie de estudios que demostraban que hacer ganchillo generaba muchísimo bienestar. Por una parte, el estado mental, el que se alcanzaba cuando se hace ganchillo, es muy similar al de la meditación. Por lo tanto, es un momento muy especial y muy gratificante en el que encontramos calma, relajación, y en esta vida con muchísimo estrés y mucha prisa nos viene fenomenal. Por otra parte, la realización de movimientos repetitivos genera la segregación de serotonina, que es una sustancia que nos pone de buen humor, nos relaja, que incluso es analgésica. En este primer tema de introducción al ganchillo he querido incorporar un pequeño espacio dedicado a la postura corporal para no dañarnos la espalda ni el cuello. Para empezar, es muy importante que encontremos un espacio cómodo en el que podamos mantener la espalda recta y bien apoyada. Puede ser una silla, un sofá, incluso si vamos a tejer en la cama, podemos acomodar los almohadones y cojines para que podamos mantener la espalda bien recta. Además, es muy importante que mantengamos atención en lo que son los hombros y el cuello para que no se sobrecarguen. Para ello es muy importante, por una parte, que el peso de la labor esté siempre apoyada en el regazo, especialmente cuando estemos tejiendo una pieza grande como puede ser una manta o un jersey. Por otro lado, si vamos a tejer siguiendo algún patrón, es muy importante que pongamos el patrón en una posición que esté cómoda a la hora de tejer para poder seguirla y no nos obligue a forzar la postura, a forzar la espalda, y podamos tejer de forma cómoda sin dañarnos la espalda. Por otro lado, con respecto a la vista, es muy importante que dispongamos de la luz adecuada para poder tejer y seguir los patrones y sin dañarnos la vista ni forzarla. Y por último, las manos, que son nuestras protagonistas, nos agradecerán con suavidad que las hidratemos de vez en cuando y les hagamos algún masaje. Existe una amplia gama de agujas de ganchillo o crochet, principalmente en función del tamaño, el material o el tipo de mango. Además, están también las agujas de ganchillo tunecino, como esta, que veremos con más detalle en el tema 13. Respecto al tamaño, podemos encontrar en el mercado agujas muy finitas, como estas, por ejemplo, de 2,5 milímetros, 2,25 o incluso 0,25, para trabajar con hilos muy finos. Partiendo de ahí podemos encontrar agujas, por ejemplo, de un poquito más gruesas, que van aumentando, de 5 milímetros, 8 milímetros, hasta, por ejemplo, 15 milímetros para esta aguja para hacer trapillo. Por otro lado, también encontraremos amplias diferencias en lo que se refiere a los materiales. Por ejemplo, esta, que es de plástico clásico, agujas de aluminio, esta aguja que tiene un manguito, esta aguja que tiene un manguito de madera, esta aguja que está hecha con metacrilato, que es muy ligera y pesa muy poco. Yo prefiero, por ejemplo, este tipo de agujas en su versión gruesa a la hora de hacer ganchillo, ya que pesan muy poco, y a la hora de trabajar el género tan grueso, pues me resulta muy cómodo. Por ejemplo, para realizar una labor finita,
existen este tipo de agujas, pero yo personalmente prefiero las que tienen el mango de goma, que me resulta muy cómodo a la hora de agarrar y podemos evitar algo que suele ocurrir con este tipo de aguja tan finita, que es que se dobla cuando le vamos dando con la aguja. Al ser tan finita a veces suele coger un poquito de curva. En cambio, cuando lo trabajamos con la goma, pues a mí personalmente las prefiero porque me resultan más cómodas. También existen las agujas de bambú, que también, pues, por ejemplo, son muy ligeras. También este tipo de aguja más ergonómica, que tiene el mango, pero es como más ergonómica para la mano. También las hay que tienen el manguito como de plástico, que no es de goma, pero que también resulta muy cómodo. Existen diferentes materiales. Elegiremos siempre cada uno en función de lo que vayamos a trabajar y de nuestros gustos o preferencias. Con respecto a los materiales, podemos hacer ganchillo con muchísimos tipos. Desde los clásicos ovillos de, por ejemplo, de lana como esta, o algodón, que es un algodón clásico. De ahí podemos pasar a este, que es el trapillo. Esto, por ejemplo, es una lana 100%. Esta, por ejemplo, lana que te he enseñado antes, es una lana que es mezcla de acrílico con lana. Perdón. Tenemos este, por ejemplo, de rafia para hacer bolsos, neceseres de verano, que suele venir muy bien, o gorritos para el sol. Tenemos, por ejemplo, este tipo de algodón que no sé si se ven con la cámara, que lleva unas pequeñas lentejuelas, que tiene un acabado muy bonito, por ejemplo, para hacer un chal o una camiseta. Tenemos también pues, este tipo de algodones clásicos que, por ejemplo, para hacer amigurumi viene muy bien, para hacer cositas para los niños. Tenemos también este tipo de cinta de algodón que tiene esta estructura como si fuera un lacito, pero que luego tejido queda muy bonito. Tenemos también este tipo de materiales como nacarados o con brillos. ¿Ves? Hay muchísima opción. También tienes algún tipo de celulosas y demás materiales que se utilizan para hacer cestas. También este tipo de género que se llama washi, que yo la he utilizado pues, para hacer zapatillas de casa, alfombras, bolsos. Tiene una textura muy curiosa y un acabado muy bonito y es muy, muy ligera. Por ejemplo, a la hora de hacer trapillo podemos encontrar que este tipo de género, igual que nos sirve genial para hacer alfombras o cosas que se vayan a quedar en el suelo, que no vayamos a cargar, a la hora de hacer bolsos, si bien el acabado es muy bonito, suele ser muy pesado. Pero también tenemos esta alternativa, que es el trapillo ligero o trapillo pluma, que se le suele llamar. Este trapillo, que además es bastante más suave, es muy, muy ligero y es genial para hacer bolsos o mochilas. Aquí termina el tema 1 del curso de iniciación al ganchillo de Ollana, la loca de la casa. Nos vemos en el tema 2.